Capítulo 17 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la costa de las Perlas y de Paria y de la isla de la Trinidad. Desde la costa de Paria hasta el Golfo de Venezuela exclusive, que habrá 200 leguas, han sido grandes y señaladas las destrucciones que los españoles han hecho en aquellas gentes, salteándolos y tomando los más que podían a vida para venderlos por esclavos. Muchas veces, tomándolos sobre seguro y amistad que los españoles habían con ellos tratado, no guardándoles fe ni verdad, recibiéndoles en sus casas como a padres y a hijos, dándoles y sirviéndoles con cuanto tenían y podían. No se podrían cierto fácilmente decir ni encarecer particularmente cuáles y cuántas han sido las injusticias, injurias, agravios y desafueros que las gentes de aquella costa de los españoles han recibido desde el año de 1510 hasta hoy. 2 o 3 quiero decir solamente, por las cuales se juzguen otras e innumerables en número y fealdad, que fueran dignas de todo tormento y fuego. En la isla de la Trinidad, que es mucho mayor que Sicilia y más felice, que está pegada con la tierra firme por la parte de Paria, y que la gente de ella es de la buena y virtuosa en su género que hay en todas las Indias, yendo a ella un salteador el año de 1516 con otros 60 o 70 acostumbrados ladrones, publicaron a los indios que se venían a morar y vivir en aquella isla con ellos. Los indios recibiéronlos como si fuesen sus entrañas y sus hijos, sirviéndoles señores y súbditos con grandísima afección y alegría, trayéndoles cada día de comer tanto que les sobraba para que comieran otros tantos, porque este es común condición de liberalidad de todos los indios de aquel nuevo mundo, dar excesivamente lo que han menester los españoles y cuanto tienen. Hácenles una gran casa de madera en que morasen todos, porque así lo quisieron los españoles, que fuese una no más, para hacer lo que pretendían hacer, e hicieron. Al tiempo que ponían la paja sobre las varas o madera, y habían cubierto obra de 2 estados, porque los de dentro no viesen a los de fuera, socolor de dar pries a que se acabase la casa, metieron mucha gente dentro de ella y repartiéronse los españoles, algunos fuera alrededor de la casa con sus armas para los que saliesen y otros dentro, los cuales echan mano a las espadas y comienzan a amenazar a los indios desnudos que no se moviesen, sino que los matarían. Y comenzaron a atar, y a otros que saltaron para huir, hicieron pedazos con las espadas. Algunos que salieron heridos y sanos, y otros del pueblo que no habían entrado, tomaron sus arcos y flechas, y recógense a otra casa del pueblo para se defender, donde entraron 100 o 200 de ellos, y defendiendo la puerta, pegan los españoles fuego a la casa, y quémanlos todos vivos, y con su presa, que sería de 180 o 200 hombres que pudieron atar, vanse a su navío y alzan las velas, y van a la isla de San Juan, donde venden la mitad por esclavos, y después a la Española, donde vendieron la otra. Reprendiendo yo al capitán de esta insigne traición y maldad, a la sazón en la misma isla de San Juan, me respondió: «Anda, señor, que así me lo mandaron y me lo dieron por instrucción los que me enviaron, que cuando no pudiese tomarlos por guerra, que los tomase por paz. Y en verdad que me dijo que en toda su vida había hallado padre ni madre, sino en la isla de la Trinidad, según las buenas obras que los indios le habían hecho. Esto dicho para mayor confusión suya y agravamiento de sus pecados. De estas han hecho en aquella firme infinitas, tomándolos y cautivándolos sobre seguro. Véase qué obras son estas, y si aquellos indios así tomados serán justamente hechos esclavos». Otra vez acordado los frailes de Santo Domingo nuestra orden de ir a predicar y convertir a aquellas gentes que carecían de remedio y lumbre de doctrina para salvar sus ánimas, como están hoy las Indias, enviaron un religioso presentado en teología de gran virtud y santidad, con un fraile lego, su compañero, para que viese la tierra y tratase la gente y buscase lugar apto para hacer monasterios. Llegados los religiosos,
recibiéronlos los indios como ángeles del cielo, y óyenles con gran afectación, atención y alegría las palabras, que pudieron entonces darle a entender más por señas que por habla, porque no sabían la lengua. Acaeció venir por allí un navío, después de ido el que allí los dejó, y los españoles dél, usando de su infernal costumbre, traen por engaño, sin saberlo los religiosos, al señor de aquella tierra que se llamaba don Alonso, o que los frailes le habían puesto este nombre u otros españoles, porque los indios son amigos y codiciosos de tener nombre de cristiano, y luego lo piden que se lo den aun antes que sepan nada para ser bautizados. Así que engañan al dicho Alonso para que entrase en el navío con su mujer y otras ciertas personas y que les harían allí fiesta. Finalmente que entraron 17 personas con el señor y su mujer, con confianza que los religiosos estaban en su tierra y que los españoles por ello no harían alguna maldad, porque de otra manera no se fiarán de ellos. Entrados los indios en el navío, alzan las velas los traidores y viénense a la isla española y véndelos por esclavos. Toda la tierra, como ven su señor y señora llevados, vienen a los frailes y queriéndolos matar. Los frailes, viendo tan gran maldad, queríanse morir de angustia, y es de creer que dieran antes sus vidas que fuera tal injusticia hecha, especialmente porque era poner impedimento a que nunca aquellas ánimas pudiesen oír ni creer la palabra de Dios. Apaciguáronlos lo mejor que pudieron y dixéronles que, con el primer navío que por allí pasase, escribirían a la isla española y que harían que les tornasen su señor y los demás que con él estaban. Truxo Dios por allí luego un navío para más confirmación de la condenación de los que gobernaban y escribieron a los religiosos de la española. En él claman, protestan una y muchas veces. Nunca quisieron los oidores hacerles justicia, porque entre ellos mismos estaban repartidos parte de los indios, que así tan injusta y malamente habían prendido los tiranos. Los 2 religiosos que habían prometido a los indios de la tierra que dentro de 4 meses vendría su señor don Alonso con los demás, viendo que ni en 4 ni en 8 vinieron, aparejáronse a morir y dar la vida a quien la habían ya antes que partiesen ofrecido, y así los indios tomaron venganza de ellos justamente, matándolos aunque inocentes, porque estimaron que ellos habían sido causa de aquella traición, y porque vieron que no salió verdad lo que dentro de los 4 meses les certificaron y prometieron, y porque hasta entonces ni aun hasta ahora no supieron, ni saben hoy, que haya diferencia de los frailes a los tiranos, ladrones y salteadores españoles por toda aquella tierra. Los bienaventurados frailes padecieron injustamente, por la cual injusticia ninguna duda hay, que según nuestra fe santa sean verdaderos mártires y reinen hoy con Dios en los cielos bienaventurados, como quiera que allí fuesen enviados por la obediencia y llevasen intención de predicar y dilatar la santa fe, y salvar todas aquellas ánimas y padecer cualesquiera trabajos y muerte que se les ofreciese por Jesucristo crucificado. Otra vez por las grandes tiranías y obras nefandas de los cristianos malos, mataron los indios otros 2 frailes de Santo Domingo, y uno de San Francisco, de que yo soy testigo, porque me escapé de la misma muerte por milagro divino, donde había harto que decir para espantar los hombres según la gravedad y horribilidad del caso, pero por ser largo no lo quiero aquí decir hasta su tiempo, y el día del juicio será más claro, cuando Dios tomará venganza de tan horribles y abominables insultos como hacen en las Indias los que tienen nombre de cristianos. Otra vez en estas provincias, al cabo que dicen de la Cordera, estaba un pueblo cuyo señor se llama Igoroto, nombre propio de la persona o común de los señores de allí. Este era tan bueno y su gente tan virtuosa, que cuantos españoles por allí en los navíos venían, hallaban reparo, comida, descanso y todo consuelo y refrigerio, y muchos libró de la muerte que venían huyendo de otras provincias donde habían salteado y hechos muchas tiranías y males, muertos de hambre, que los reparaba
enviaba salvos a la isla de las Perlas, donde había población de cristianos, que los pudieran matar sin que nadie lo supiera. Y no lo hizo. Y finalmente llamaban todos los cristianos a aquel pueblo de Igoroto el mesón y casa de todos. Un malaventurado tirano acordó de hacer allí salto. Como estaban aquellas gentes tan seguras, fue allí con un navío y convidó a mucha gente que entrase en el navío, como solía entrar y fiarse en los otros. Entrando muchos hombres, mujeres y niños, alzó las velas y vínose a la isla de San Juan, donde los vendió todos por esclavos. Y yo llegué entonces a la dicha isla y vide al dicho tirano, y supe allí lo que había hecho. Dejó destruido todo aquel pueblo y a todos los tiranos españoles que por aquella costa robaban y salteaban les pesó, y abominaron este tan espantoso hecho por perder el abrigo y mesón que allí tenían, como si estuvieran en sus casas. Digo que dejo de decir inmensas maldades y casos espantosos que de esta manera por aquellas tierras se han hecho y hoy en este día hacen. Han traído a la isla española y a la de San Juan de toda aquella costa que estaba pobladísima más de 2 cuentos de ánimas salteadas, que todas también las han muerto en las dichas islas, echándolos a las minas y en los trabajos, allende de las multitudes que en ellas, como arriba decimos, había. Y es una gran lástima y quebrantamiento de corazón de ver aquella costa de tierras felicísima toda desierta. Es esta averiguada verdad, que nunca traen navío cargado de indios así robados y salteados como he dicho, que no echen a la mar muertos la tercia parte de los que meten dentro, con los que matan por tomarlos en sus tierras. La causa es porque, como para conseguir su fin, es menester mucha gente, para sacar más dineros por más esclavos, y no llevan comida ni agua sino poca, por no gastar los tiranos que se llaman armadores, no basta apenas sino poco más de para los españoles que van en el navío para saltear, y así falta para los tristes, por lo cual mueren de hambre y de sed, y el remedio es dar con ellos en la mar. Y en verdad que me dijo hombre de ellos, que desde las islas de los Lucayos, donde se hicieron grandes estragos de esta manera, hasta la isla española, que son 60 o 70 leguas, fuera un navío sin aguja y sin carta de marear, guiándose solamente por el rastro de los indios que quedaban en la mar, echados del navío muertos. Después de que lo desembarcaran en la isla donde los llevan a vender, es para quebrar el corazón de cualquiera que alguna señal de piedad tuviere, verlos desnudos y hambrientos, que se caen desmayalos de hambre niños, viejos, hombres y mujeres. Después, como a unos corderos, los apartan padres de hijos y mujeres de maridos, haciendo manadas de ellos de a 10 y de a 20 personas, y echan suertes sobre ellos para que lleven sus partes los infelices armadores, que son los que ponen su parte de dineros para hacer el armada de 2 y 3 navíos, y para los tiranos salteadores que van a tomarlos y saltearlos en sus casas. Y cuando cae la suerte en la manada donde hay algún viejo o enfermo, dice el tirano a quien cabe: «Este viejo dadlo al diablo. ¿Para qué me lo dais? ¿Para que lo entierre? Este enfermo, ¿para qué lo tengo que llevar? ¿Para curarlo? Véase aquí ea que estiman los españoles a los indios, y que si cumplen con el precepto divino de amor del prójimo, donde pende la ley y los profetas». La tiranía que los españoles exercitan contra los indios en el sacar o pescar de las perlas es una de las crueles y condenadas cosas que puedan ser en el mundo. No hay vida infernal y desesperada en este siglo que se pueda comparar, aunque la del sacar el oro en las minas sea en su género gravísima y pésima. Métenlos en la mar en 3, en 4 y 5 brazas de hondo desde la mañana hasta que se pone el sol. Están siempre debajo del agua nadando sin resuello, arrancando las ostras donde se crían las perlas. Salen con unas redecillas llenas de ellas a lo alto y a resollar, donde está un verdugo español en una canoa o barquillo, y si se tardan en descansar,
les dan de puñadas por los cabellos, los echan al agua para que tornen a pescar. La comida es pescado, y del pescado que tienen las perlas y pan cazabe y algunos maíz que son los panes de allá, el uno de muy poca substancia y el otro muy trabajoso de hacer, de los cuales nunca se hartan. Las camas que les dan a la noche es echarlos en un cepo en el suelo porque no se les vayan. Muchas veces zambúllense en la mar a su pesquería o exercicio de las perlas y nunca tornan a salir, porque los tiburones y marrajos, que son dos especies de bestias marinas cruelísimas que tragan un hombre entero, los comen y matan. Véase aquí si guardan los españoles, que en esta granjería de perlas andan de esta manera, los preceptos divinos del amor de Dios y del prójimo, poniendo en peligro de muerte temporal y también del ánima, porque mueren sin fe y sin sacramentos a sus próximos por su propia codicia. Y lo otro, dándoles tan horrible vida hasta que los acaban y consumen en breves días, porque vivir los hombres debajo del agua sin resuello es imposible mucho tiempo, señaladamente que la frialdad continua del agua los penetra, y así todos comúnmente mueren de echar sangre por la boca, por el apretamiento del pecho que hacen por causa de estar tanto tiempo y tan continuo sin resuello, y de cámaras que causa la frialdad. Conviértense los cabellos, siendo ellos de su natura negros, en quemados como pelos de lobos marinos, y sáleles por las espaldas salitre que no parecen sino monstruos de naturaleza de hombres o de otra especie. En este insoportable trabajo, o por mejor decir exercicio del infierno, acabaron por consumir a todos los indios lucayos que había en las Indias, cuando cayeron los españoles en esta granjería, y valía cada uno 50 y 100 castellanos, y los vendían públicamente, aun habiendo sido prohibido por las justicias mismas, aunque injustas por otra parte, porque los lucayos eran grandes nadadores. Han muerto también allí otros muchos sin número de otras provincias y partes. Fin de las costas de las Perlas y de Paria y de la isla de Trinidad. Capítulo 18 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Del río Yuyapari. Por la provincia de Paria sube un río que se llama Yuyapari, más de 200 leguas la tierra arriba. Por él subió un triste tirano muchas leguas el año de 1529, con 400 o más hombres, e hizo matanzas grandísimas, quemando vivos y metiendo a espada infinitos inocentes que estaban en sus tierras y casas sin hacer mal a nadie, descuidados. Y dejó abrasada y asombrada y ahuyentada una gran cantidad de tierra. Y en fin, él murió mala muerte y desbaratóse su armada. Y después otros tiranos sucedieron en aquellos males y tiranías, y hoy andan por allá destruyendo, matando e infernando las ánimas que el Hijo de Dios redimió con su sangre. Fin del río Yuyapari. Capítulo 19 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Del reino de Venezuela. En el año de 1526, con engaños y persuasiones dañosas que se hicieron al rey nuestro Señor, como siempre se ha trabajado de le encubrirle la verdad de los daños y perdiciones que Dios y las almas y su estado recibían en aquellas Indias, dio y concedió un gran reino mucho mayor que toda España, que es el de Venezuela, con la gobernación y jurisdicción total a los mercaderes de Alemania, con cierta capitulación y concierto o asiento que con ellos se hizo. Estos, entrados con 300 hombres o más en aquellas tierras, hallaron aquellas gentes mansísimas ovejas, como y mucho más que los otros las suelen hallar en todas las partes de las Indias antes que les hagan daño los españoles. Entraron en ellas, más pienso, sin comparación, cruelmente que ningunos de los otros tiranos que hemos dicho, y más irracional y furiosamente que cruelísimos tigres y que rabiosos lobos y leones, porque con mayor ansia y ceguedad rabiosa, de avaricia y más exquisitas maneras e industrias para haber y robar plata y oro que todos los de antes,
pospuesto todo temor a Dios y al Rey, y vergüenza de las gentes, olvidados que eran hombres mortales, como más libertades, poseyendo toda la jurisdicción de la tierra tuvieron. Han asolado, destruido y despoblado estos demonios encarnados más de 400 leguas de tierras felicísimas, y en ella grandes y admirables provincias, valles de 40 leguas, regiones amenísimas, poblaciones muy grandes, riquísimas de gente y oro. Han muerto y despedazado totalmente grandes y diversas naciones, muchas leguas que no han dejado persona que las hable, si no son algunos que se habrán metido en las cavernas y entrañas de la tierra, huyendo de tan extraño y pestilencial cuchillo. Más han muerto, destruido y echado a los infiernos de aquellas inocentes generaciones por extrañas, varias y nuevas maneras de cruel iniquidad e impiedad, a lo que creo de 4 o 5 cuentos de ánimas, y hoy en este día no cesan actualmente de las echar. De infinitas e inmensas injusticias, insultos y estragos que han hecho y hoy hacen, quiero decir 3 o 4 no más, por los cuales se podrán juzgar los que para efectuar las grandes destrucciones y despoblaciones que arriba decimos, pueden haber hecho. Prendieron al Señor Supremo de toda aquella provincia sin causa ninguna, más de por sacarle oro, dándole tormentos. Soltóse y huyó, y fuese a los montes, alborotóse y amedrentóse toda la gente de la tierra escondiéndose por los montes y breñas. Hacen entrada los españoles contra ellos para irlos a buscar. Hállanlos, hacen crueles matanzas, y todos los que toman a vida véndelos en públicas almonedas por esclavos. En muchas provincias y en todas donde quiera que llegaban, antes que prendiese el universal Señor, los salían a recibir con cantares y bailes y con muchos presentes de oro en gran cantidad. El pago que les daban por sembrar su temor en toda aquella tierra era hacerlos meter a espada y hacerlos pedazos. Una vez, saliéndoles a recibir de la manera dicha, hace el capitán alemán tirano meter en una gran casa de paja mucha cantidad de gente e hiciéronlos hacer pedazos. Y porque la casa tenía unas vigas en lo alto, subiéronse en ellas mucha gente huyendo de las sangrientas manos de aquellos hombres o bestias sin piedad y de sus espadas. Mandó el infernal hombre pegar fuego a la casa, donde todos los que quedaron fueron quemados vivos. Despoblóse por esta causa gran número de pueblos, huyéndose toda la gente por las montañas donde pensaban salvarse. Llegaron a otra gran provincia en los confines de la provincia y reino de Santa Marta. Hallaron los indios en sus casas, en sus pueblos y haciendas pacíficos y ocupados. Estuvieron mucho tiempo con ellos comiéndoles sus haciendas, y los indios sirviéronles como si las vidas y salvación les hubieran de dar, y sufriéronles sus continuas opresiones e importunidades ordinarias que son intolerables y que come más un tragón de un español en un día que bastaría para un mes a casa donde hay 10 personas de indios. Diéronles en este tiempo mucha suma de oro de su propia voluntad, con otras innumerables buenas obras que les hicieron. Al cabo que ya se quisieron los tiranos ir, acordaron de pagarles las posadas por esta manera. Mandó el tirano alemán gobernador y también a lo que creemos hereje, porque ni oía misa ni la dejaba oír a muchos, con otros indicios de luterano que se le conocieron, que prendiesen a todos los indios con sus mujeres e hijos que pudieron, y métenlos en un corral grande o cerca de palos que para ello se hizo, e hízoles saber que el que quisiese salir y ser libre, que se había de rescatar de la voluntad del inicuo gobernador, dando tanto oro por sí, y tanto por su mujer y por cada hijo, y por más que los apretar mandó, que no se les metiese alguna comida hasta que le trasesen el oro que les pedía por su rescate. Enviaron muchos a sus casas por oro y rescatábanse según podían. Soltábanlos e íbanse a sus labranzas y casas a hacer su comida.
enviaba el tirano ciertos ladrones salteadores españoles que tornasen a prender a los tristes indios rescatados una vez. Tráenlos al corral, dábales el tormento de la hambre y sed hasta que otra vez se rescatasen. Hubo de estos muchos, que 2 o 3 veces fueron presos y rescatados. Otros que no podían ni tenían tanto, porque le habían dado todo el oro que poseían, los dejó en el corral perecer hasta que murieron de hambre. De esta hecha dejó perdida, asolada y despoblada una provincia riquísima de gente y de oro, que tiene un valle de 40 leguas, y en ella quemó pueblo que tenía 1000 casas. Acordó este tirano infernal de ir la tierra adentro con codicia y ansia de descubrir por aquella parte el infierno del Perú. Para este infelice viaje llevó él y los demás infinitos indios cargados con cargas de 3 y 4 arrobas ensartados en cadenas. Cansábase alguno o desmayaba de hambre, del trabajo y flaqueza, cortábanle luego la cabeza por la collera de la cadena, por no pararse a desensartar los otros que iban en las colleras de más afuera. Y cae la cabeza a una parte y el cuerpo a otra, y repartían la carga d'éste sobre las que llevaban los otros. Decir las provincias que asoló, las ciudades y lugares que quemó, porque son todas las casas de paja, las gentes que mató, las crueldades que en particulares matanzas que hizo, perpetró en este camino, no es cosa creíble, pero espantable y verdadera. Fueron por allí después por aquellos caminos otros tiranos que sucedieron de la misma Venezuela y otros de la provincia de Santa Marta con la misma santa intención de descubrir aquella casa santa del oro del Perú, y hallaron toda la tierra más de 200 leguas tan quemada, despoblada y desierta, siendo pobladísima y felicísima como es dicho, que ellos mismos, aunque tiranos y crueles, se admiraron y espantaron de ver el rastro por donde habían ido de tan lamentable perdición. Todas estas cosas son probadas con muchos testigos por el fiscal del Consejo de las Indias, y la probanza está en el mismo consejo, y nunca quemaron vivos a ningunos de estos tan nefandos tiranos. Y no es nada lo que es probado con los grandes estragos y males que aquellos han hecho, porque todos los ministros de la justicia que hasta hoy han tenido en las Indias, por su grande y mortífera ceguedad, no se han ocupado en examinar los delitos, perdiciones y matanzas que han hecho y hoy hacen todos los tiranos de las Indias, sino en cuanto dicen que por haber fulano y fulano hecho crueldades a los indios, ha perdido el rey de sus rentas tantos 1000 castellanos, y para arguir esto, poca probanza y harto general y confusa les basta. Y aun esto no saben averiguar, ni hacer, ni encarecer como deben, porque si hiciesen lo que deben a Dios y al rey, hallarían que los dichos tiranos alemanes más han robado al rey de 3 millones de castellanos de oro, porque aquellas provincias de Venezuela, las que más han estragado, asolado y despoblando más de 400 leguas como dice, es la tierra más rica y más próspera de oro, y era de población que hay en el mundo. Y más renta le han estorbado y echado a perder que tuvieran los reyes de España de aquel reino de 2 millones en 10 y 6 años que ha que los tiranos enemigos de Dios y del rey las comenzaron a destruir. Y estos daños de aquí a la del fin del mundo no hay esperanza de ser recobrados, si no hiciese Dios por milagro resucitar tantos cuentos de ánimas muertas. Estos son los daños temporales del rey. Sería bien considerar que tales y que tantos son los daños, deshonras, blasfemias, infamias de Dios y de su ley, y con qué se recompensarán tan innumerables ánimas, como están ardiendo en los infiernos por la codicia e inhumanidad de aquestos tiranos animales o alemanes. Con solo esto quiero su infelicidad y ferocidad concluir, que desde que en la tierra entraron hasta hoy, conviene a saber, estos 10 y 6 años, han enviado muchos navíos cargados y llenos de indios por la mar a vender a Santa Marta y a la isla de San Juan por esclavos, más de un cuento de indios.
y hoy en este día los envían año 1542, viendo y disimulando en la audiencia real de la isla española, antes favoreciéndolo como todas otras infinitas tiranías y perdiciones que se han hecho en toda aquella costa de tierra firme, que son más de 400 leguas, que han estado y hoy están estas de Venezuela y Santa Marta debajo de su jurisdicción y que pudieran estorbar y remediar. Todos estos indios no ha habido más causa para los hacer esclavos de sola la perversa, ciega y obstinada voluntad por cumplir con su insaciable codicia de dinero de aquellos avarísimos tiranos, como todos los otros siempre en todas las Indias han hecho, tomando aquellos corderos y ovejas de sus casas y a sus mujeres e hijos por las maneras crueles y nefarias ya dichas, y echándoles el hierro del rey para venderlos por esclavos. Fin del Reino de Venezuela. Capítulo 20 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De las provincias de la tierra firme, por la parte que se llama la Florida. A estas provincias han ido 3 tiranos en diversos tiempos desde el año de 1510 o de 11 a hacer las obras que los otros, y los 2 de ellos en las otras partes de las Indias han cometido por subir a estados desproporcionados de su merecimiento con la sangre y perdición de aquellos sus próximos. Y todos 3 han muerto mala muerte con destrucción de sus personas y casas que habían edificado de sangre y de hombres en otro tiempo pasado, como yo soy testigo de todos 3. Ellos y su memoria está ya raída de la haz de la tierra, como si no hubieran por esta vida pasado. Dejaron toda la tierra escandalizada y puesta en la infamia y horror de su nombre con algunas matanzas que hicieron, pero no muchas, porque los mató Dios antes que más hiciesen, porque les tenía guardado para allí el castigo de los males que yo sé, y vide que en otras partes de las Indias habían perpetrado. El 4º tirano fue ahora posteramente el año de 1538, muy de propósito y con mucho aparejo. Ha de 3 años que no saben de él ni parece. Somos ciertos que luego, en entrando, hizo crueldades y luego desapareció, y que si es vivo él y su gente, que en estos 3 años ha destruido grandes y muchas gentes, si por donde fue las halló, porque es de los marcados y experimentados, y de los que más daños, males y destrucciones de muchas provincias y reinos con otros sus compañeros han hecho. Pero más creemos que le ha dado Dios el fin que a los otros ha dado. Después de 3 o 4 años de escrito lo susodicho, salieron de la dicha tierra florida el resto de los tiranos, que fue con aqueste tirano mayor que muerto dejaron, de los cuales supimos las inauditas crueldades y maldades que allí en vida principalmente de él, y después de su infelice muerte, los inhumanos hombres en aquellos inocentes y a nadie dañosos indios perpetraron, porque no saliese falso lo que arriba yo había adivinado. Y son tantas que afirmaron la regla que arriba al principio pusimos, que cuanto más proseguían en descubrir, destrozar y perder gentes y tierras, tanto más señaladas crueldades e iniquidades contra Dios y sus próximos perpetraban. Estamos enhastiados de contar tantas y tan execrables, horribles y sangrientas obras, no de hombres sino de bestias fieras, y por eso no he querido detenerme en contar más de las siguientes. Hallaron grandes poblaciones de gentes muy bien dispuestas, cuerdas, políticas y bien ordenadas. Hacían en ellos grandes matanzas como suelen para entrañar su miedo en los corazones de aquellas gentes. Afligíanlos y matábanlos con echarles cargas como a bestias. Cuando alguno cansaba o desmayaba por no desensartar de la cadena donde los llevaban en colleras otros que estaban antes que aquél, cortábanle la cabeza por el pescuezo, y caía el cuerpo a una parte y la cabeza a otra, como de otras partes arriba contamos. Entrando en un pueblo donde les recibieron con alegría, y les dieron de comer hasta hartar,
y más de 600 indios para acémilas de sus cargas y servicios de sus caballos, salidos de él los tiranos, vuelve un capitán deudo del tirano mayor a robar todo el pueblo estando seguros. Y mató a lanzadas al señor y rey de la tierra, e hizo otras crueldades. En otro pueblo grande, porque les pareció que estaban los vecinos del más recatados por las infames y horribles obras que habían oído de ellos, metieron a espada y lanza chicos y grandes, niños y viejos, súbditos y señores, que no perdonaron a nadie. A mucho número de indios, en especial a más de 200 juntos, según se dice, que enviaron a llamar de cierto pueblo, o ellos viniendo de su voluntad, hizo cortar el tirano mayor desde las narices con los labios hasta la barba, todas las caras dejándolas rasas. Y así, con aquella lástima y dolor y amargura corriendo sangre, les enviaron a que llevasen las nuevas de las obras y milagros que hacían aquellos predicadores de la santa fe católica bautizados. Júzguese ahora qué tales estarán aquellas gentes, cuánto amor tendrán a los cristianos, y cómo creerán ser el Dios que tiene lo bueno y justo, y la ley y religión que profesan, y de que se jactan inmaculada. Grandísimas y extrañísimas son las maldades que allí cometieron aquellos infelices hombres hijos de perdición. Y así el más infelice capitán murió como malaventurado, sin confesión, y no dudamos sino que fue sepultado en los infiernos, si quizá Dios ocultamente no le proveyó según su divina misericordia, y no según los deméritos de él, por tan execrables maldades. Fin de las provincias de la tierra firme por la parte que se llama la Florida. Capítulo 21 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Del Río de la Plata. Desde el año 1522 o 23 han ido al Río de la Plata, donde hay grandes reinos y provincias y de gentes muy dispuestas y razonables, 3 o 4 veces capitanes. En general sabemos que han hecho muertes y daños. En particular, como están muy a trasmano de lo que se trata de las Indias, no sabemos cosas que decir señaladas. Ninguna duda empero tenemos que no hayan hecho y hagan hoy las mismas obras que en otras partes se han hecho y hacen, porque son los mismos españoles, y entre ellos hay de los que se han hallado en las otras, y porque van a ser ricos y grandes señores como los otros. Y esto es imposible que pueda ser sino con perdición, matanzas, robos y disminución de los indios según la orden y vía perversa que aquellos como los otros llevaron. Después que lo dicho se escribió, supimos muy con verdad que han destruido y despoblado grandes provincias y reinos de aquella tierra, haciendo extrañas matanzas y crueldades en aquellas desventuradas gentes con las cuales se han señalado como los otros y más que otros, porque han tenido más lugar por estar más lejos de España y han vivido más sin orden y justicia, aunque en todas las Indias no la hubo, como parece por todo lo arriba relatado. Entre otras infinitas se han leído en el Consejo de las Indias las que se dirán abajo. Un tirano gobernador dio mandamiento a cierta gente suya que fuese a ciertos pueblos de indios, y que si no les diesen de comer, los matasen a todos. Fueron con esta autoridad y, porque los indios como a enemigos suyos no se los quisieron dar, mas por miedo de verlos y por huirlos que por falta de liberalidad, metieron a espada sobre 5.000 ánimas. Ítem, viniéronse a poner en sus manos y a ofrecerse a su servicio cierto número de gentes de paz, que por ventura ellos enviaron a llamar, y porque o no vinieron tan presto, o porque como suelen y es costumbre de ellos vulgar, quisieron ellos su horrible miedo y espanto arraigar, mandó el gobernador que los entregasen a todos en manos de otros indios, que aquellos tenían por sus enemigos. Los cuales llorando y clamando rogaban que los matasen ellos, y no los diesen a sus enemigos, y no queriendo salir de la casa donde estaban, allí los hicieron pedazos, clamando y diciendo: «Venimos a serviros de paz, y matáisnos. Nuestra sangre quede por estas paredes en testimonio de nuestra injusta muerte y vuestra crueldad». Obra fue esta cierto señalada y digna de considerar,
y mucho más de lamentar. Fin del Río de la Plata. Capítulo 22 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De los grandes reinos y grandes provincias del Perú. En el año de 1531 fue otro tirano grande con cierta gente a los reinos del Perú, donde entrando con el título e intención y con los principios que los otros todos pasados, porque era uno de los que se habían más exercitado y más tiempo en todas las crueldades y estragos que en la tierra firme desde el año de 1513 se habían hecho, creció en crueldades, matanzas y robos sin fe ni verdad, destruyendo pueblos, apocando, matando a las gentes de ellos, y siendo causa de tan grandes males que han sucedido en aquellas tierras, que bien somos ciertos que nadie bastará a referirlos y encarecerlos hasta que los veamos y conozcamos claros el día del juicio. Y de algunos que quería referir la deformidad, calidades y circunstancias que los afean y agravian, verdaderamente yo no podré ni sabré encarecer. En su infelice entrada mató y destruyó algunos pueblos y les robó mucha cantidad de oro. En una isla que está cerca de las mismas provincias que se llama Puna, muy poblada y graciosa, recibiéronles el Señor y gente de ella como a ángeles del cielo, y después de 6 meses habiéndoles comido todo sus bastimentos, y de nuevo descubriéronles las trojes del trigo que tenían para sí, sus mujeres e hijos, los tiempos de seca y estériles, ofreciéndoselas con muchas lágrimas, que las gastasen y comiesen a su voluntad. El pago que les dieron a la fin fue que los metieron a espada y alancearon mucha cantidad de gentes de ellos, y los que pudieron tomar a vida, hicieron esclavos, con grandes señalades crueldades otras que en ella hicieron, dejando casi despoblada la dicha isla. De allí vanse a la provincia de Tumbalá, que es en la tierra firme, y matan y destruyen cuantos pudieron. Y porque de sus espantosas y horribles obras huían todas las gentes, decían que se alzaban y que eran rebeldes al rey. Tenía este tirano esta industria, que a los que pedía y otros que venían a darles presentes de oro y plata y de lo que tenían, decíales que truxesen más, hasta que él veía que o no tenían más o no traían más, y entonces decía que los recibía por vasallos de los reyes de España, y abrazábales y hacía tocar 2 trompetas que tenía, dándoles a entender que desde en adelante no les había de tomar más ni hacerles mal alguno, teniendo por lícito todo lo que les robaba, y le daban por miedo de las abominables nuevas que de él oían antes que él los recibiese bajo el amparo y protección del rey, como si después de recibidos debajo de la protección real no los oprimiesen, robasen, asolasen y destruyesen, y él no les hubiera así destruido. Pocos días después, viniendo el rey universal y emperador de aquellos reinos, como se llamó Atahualpa, con mucha gente desnuda y con sus armas de burla, no sabiendo cómo cortaban las espadas y herían las lanzas, y cómo corrían los caballos, y quién eran los españoles, que si los demonios tuvieren oro, los acometerán para se lo robar, llegó al lugar donde ellos estaban, diciendo: ¿Dónde están estos españoles? Salgan acá, no me mudaré de aquí hasta que me satisfagan de mis vasallos que me han muerto, y pueblos que me han despoblado, y riquezas que me han robado. Salieron a él, matáronle infinitas gentes, prendiéronle su persona que venía en unas andas, y después de preso, tratan con el que se rescatase, promete de dar 4 millones de castellanos y da 15, y ellos prométenle de soltarle. Pero al fin, no guardándole la fe ni verdad, como nunca en las Indias por los españoles se ha guardado, levántanle que por su mandado se juntaba gente, y él responde que en toda la tierra no se movía una hoja de un árbol sin su voluntad, que si gente se juntase creyesen que él la mandaba juntar,
y que preso estaba, que lo matasen. No obstante todo esto le condenaron a quemar vivo, aunque después rogaron algunos al capitán que lo ahogasen, y ahogado lo quemaron. Sabido por él, dijo: ¿Por qué me quemáis? ¿Qué os he hecho? ¿No me promisteis de soltar dándoos el oro? ¿No os di más de lo que os prometí? Pues que así lo queréis, enviadme a vuestro rey de España, y otras muchas cosas que dicho, para gran confusión y detestación de la gran injusticia de los españoles, y en fin, lo quemaron. Considérese aquí la justicia y título de esta guerra, la prisión de este señor, y la sentencia y ejecución de su muerte, y la conciencia con que tienen aquellos tiranos tan grandes tesoros, como en aquellos reinos, y a aquel rey tan grande, y a otros infinitos señores y particulares robaron. De infinitas hazañas señaladas en maldad y crueldad, en extirpación de aquellas gentes cometidas por los que se llaman cristianos, quiero aquí referir algunas pocas que un fraile de San Francisco a los principios vido, y las firmó de su nombre, y enviando traslados por aquellas partes y otros a estos reinos de Castilla, y yo tengo en mi poder un traslado con su propia firma, en el cual dice así: yo, Fray Marcos de Niza de la Orden de San Francisco, comisario sobre los frailes de la misma orden en las provincias del Perú, que fue de los primeros cristianos que entraron en las dichas provincias, digo, dando testimonio verdadero de algunas cosas que yo con mis ojos vi en aquella tierra, mayormente cerca del tratamiento y conquistas hechos a los naturales. Primeramente, yo soy testigo de vista y por experiencia cierta conocí y alcancé que aquellos indios del Perú es la gente más benigna que entre indios se ha visto, y allegada y amiga a los cristianos. Y vi que ellos daban a los españoles en abundancia oro y plata y piedras preciosas y todo cuanto les pedían que ellos tenían, y todo buen servicio. Y nunca los indios salieron de guerra sino de paz, mientras no les dieron ocasión con los malos tratamientos y crueldades. Antes los recibían con toda benevolencia y honor en los pueblos a los españoles, dándoles comida y cuantos esclavos pedían para servicio. Ítem, soy testigo y doy testimonio que sin dar causa ni ocasión a aquellos indios a los españoles, luego que entraron en sus tierras, después de haber dado el mayor cacique Atahualpa más de 2 millones de oro a los españoles, y habiéndoles dado toda la tierra en su poder sin resistencia, luego quemaron al dicho Atahualpa, que era señor de toda la tierra, y en pos dél quemaron vivo a su capitán general Cochilimaca, el cual había venido de paz al gobernador con otros principales. Asimismo, después de estos, a pocos días quemaron a Chamba, otro señor muy principal de la provincia de Quito, sin culpa ni haber hecho por qué. Asimismo quemaron a Chapera, señor de los Canarios, injustamente. Asimismo a Luis, gran señor de los que había en Quito, quemaron los pies y le dieron otros muchos tormentos, porque dijese dónde estaba el oro de Atahualpa, del cual tesoro, como pareció, no sabía él nada. Asimismo quemaron en Quito a Cocopanga, gobernador que era de todas las provincias de Quito, el cual, por ciertos requerimientos que le hizo Sebastián de Benalcázar, capitán del gobernador, vino de paz, y porque no dio tanto oro como le pedían, lo quemaron con otros muchos caciques y principales. Y a lo que yo pude entender, su intención de los españoles era que no quedase señor en toda la tierra. Ítem, que los españoles recogieron mucho número de indios, y los encerraron en 3 casas grandes, cuantos en ellas cupieron, y pegáronles fuego, y quemáronlos a todos sin hacer la menor cosa contra español, ni dar la menor causa. Y acaeció allí que un clérigo que se llama Ocaña sacó un muchacho del fuego en el que se quemaba, y vino allí otro español, y tomóselo de las manos, y lo echó en medio de las llamas, donde se hizo cenizas con los demás. El cual dicho español, que así había echado en el fuego al indio, aquel mismo día, volviendo al real, cayó súbitamente muerto en el camino, y yo fui de parecer que no le enterrasen. Ítem,
yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos a los españoles cortar manos, narices y orejas a indios e indias sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo, y en tantos lugares y partes que sería largo de contar. Y yo vi que los españoles les echaban perros a los indios para que los hiciesen pedazos, y les vi así aperrear a muy muchos. Asimismo vi yo quemar tantas casas y pueblos que no sabría decir el número según eran muchos. Asimismo es verdad que tomaban niños de teta por los brazos y los echaban arrojadizos cuanto podían, y otros desafueros y crueldades sin propósito que me ponían espanto, con otras innumerables que vi que serían largas de contar. Ítem vi que llamaban a los caciques y principales indios que viniesen de paz seguramente, y prometiéndoles seguro, y en llegando luego los quemaban. Y en mi presencia quemaron dos, el uno en Andón, el otro en Tumbalá, y no fue parte para se lo estorbar que no los comasen con cuanto les prediqué. Y según Dios y mi conciencia en cuanto yo puedo alcanzar, no por otra causa, sino por estos malos tratamientos, como claro parece a todos, se alzaron y levantaron los indios del Perú, y con mucha causa que se les ha dado, porque sin ninguna verdad les han tratado, ni palabra guardado, sino que contra toda razón y justicia tiranamente los han destruido, con toda la tierra, haciéndoles tales obras que han determinado antes de morir que semejantes obras sufrir. Ítem digo que por la relación de los indios hay mucho más oro escondido que manifestado, el cual, por las injusticias y crueldades que los españoles hicieron, no lo han querido descubrir, ni lo descubrirán, mientras recibieren tales tratamientos, antes querrán morir como los pasados. En lo cual, Dios nuestro Señor ha sido mucho ofendido, y su Majestad muy deservido y defraudado en perder tal tierra, que podía dar buenamente de comer a toda Castilla, la cual será harto dificultosa y costosa a mi ver de recuperar. Todas estas son sus palabras del dicho religioso formales, y vienen también firmadas del obispo de México, dando testimonio de que todo esto afirmaba el dicho padre Fray Marcos. Hase de considerar aquí lo que este padre dicho que vio, porque fue de 50 o 100 leguas de tierra, y a 9 o 10 años, porque era a los principios y había muy pocos, que al sonido del oro fueron 4 o 5 mil españoles, y se extendieron por muchos y grandes reinos y provincias más de 500 y 700 leguas, que las tienen todas asoladas, perpetrando las dichas obras y otras más fieras y crueles. Verdaderamente, desde entonces acá hasta hoy, más de 1000 veces más se han destruido y asolado de ánimas que las que he contado, y con menos temor de Dios y del Rey y piedad han destruido grandísima parte del linaje humano. Más faltan y han muerto de aquellos reinos hasta hoy, que hoy también los matan, en obra de 10 años, de 4 cuentos de ánimas. Pocos días ha que acañavearon y mataron una gran reina mujer de Elingue, el que quedó por rey de aquellos reinos, al cual los cristianos por sus tiranías, poniendo las manos de él, le hicieron alzar y está alzado, y tomaron a la reina su mujer, y contra toda justicia y razón la mataron, y aun dicen que estaba preñada, solamente por dar dolor a su marido. Si se hubiesen de contar las particularidades, crueldades y matanzas que los cristianos en aquellos reinos del Perú han cometido y cada día hoy cometen, sin duda ninguna serían espantables y tantas que todo lo que hemos dicho de las otras partes se oscureciese y pareciese poco, según la cantidad y gravedad de ellas. Fin de los grandes reinos y grandes provincias del Perú. Capítulo 23 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Del nuevo reino de Granada. En el año de 1539,
concurrieron muchos tiranos yendo a buscar desde Venezuela, desde Santa Marta y desde Cartagena al Perú, y otros del mismo Perú, descendían a calar y penetrar aquellas tierras y hallaron a las espaldas de Santa Marta y Cartagena 300 leguas la tierra dentro, unas felicísimas y admirables provincias, llenas de infinitas gentes, mansísimas y buenas como las otras, y riquísimas también de oro y piedras preciosas, las que se dicen esmeraldas. A las cuales provincias pusieron por nombre el Nuevo Reino de Granada, porque el tirano que llegó primero a estas tierras era natural del reino que acá está de Granada. Y porque muchos inicuos y crueles hombres de los que allí concurrieron de todas partes eran insignes carniceros y derramadores de la sangre humana muy acostumbrados y experimentados en los grandes pecados susodichos en muchas partes de las Indias, por eso han sido tales y tantas sus endemoniadas obras y las circunstancias y calidades que las afean y agravan, que han excedido a muy muchas y aun a todas las que los otros y ellos en las otras provincias han hecho y cometido. De infinitas que en estos 3 años han perpetrado y que ahora en este día no cesan de hacer, diré algunas muy brevemente de muchas que un gobernador, porque no le quiso admitir el que en el dicho Nuevo Reino de Granada robaba y mataba para el que robase y matase, hizo una probanza contra él de muchos testigos sobre los estragos, desafueros y matanzas que ha hecho y hace, la cual se leyó y está en el Consejo de las Indias. Dicen en la dicha probanza los testigos que estando todo aquel reino de paz y sirviendo a los españoles, dándoles de comer de sus trabajos los indios continuamente y haciéndoles labranzas y haciendas y trayéndoles mucho oro y piedras preciosas esmeraldas y cuanto tenían y podían, repartidos los pueblos, señores y gentes de ellos por los españoles, que es todo lo que pretenden por medio para alcanzar su fin último, que es el oro, y puestos todos en la tiranía y servidumbre acostumbrada, el tirano capitán principal que aquella tierra mandaba, prendió al señor y rey de todo aquel reino, y túvolo preso 6 o 7 meses, pidiéndole oro y esmeraldas sin otra causa ni razón alguna. El dicho rey, que se llamaba Bogotá, por el miedo que le pusieron dicho que él daría una casa de oro que le pedían, esperando de soltarse de las manos de quien así lo afligía, y envió indios a que le trayesen oro, y por veces trajeron mucha cantidad de oro y piedras, pero porque no daba la casa de oro, decían los españoles que lo matase, pues no cumplía lo que había prometido. El tirano dijo que se lo pidiesen por justicia ante él mismo. Pidiéronlo así por demanda, acusando al dicho rey de la tierra. Él dio sentencia condenándole a tormentos si no diese la casa de oro. Danle el tormento del trato de cuerda, échanle sebo ardiendo en la barriga, pónnenle a cada pie una herradura hincada en un palo y el pescuezo atado a otro palo, y 2 hombres que le tenían las manos, y así le pegaban fuego a los pies. Y entraba el tirano de rato en rato y le decía que así le había de matar poco a poco a tormentos si no le daba el oro. Y así lo cumplió y mató al dicho señor con los tormentos. Y estando atormentándolo, mostró Dios señal de que detestaba aquellas crueldades en quemarse todo el pueblo donde las perpetraban. Todos los otros españoles, por imitar a su buen capitán, y porque no saben otra cosa sino despedazar aquellas gentes, hicieron lo mismo, atormentando con diversos y fieros tormentos cada uno al cacique y señor del pueblo o pueblos que tenían encomendados, estándoles sirviendo los dichos señores con todas sus gentes y dándoles oro y esmeraldas cuanto podían y tenían, y sólo los atormentaban porque les diesen más oro y piedras de los que les daban. Y así quemaron y despedazaron todos los señores de aquella tierra. Por miedo de las crueldades egregias que uno de los tiranos particulares en los indios hacía, se fueron a los montes.
huyendo de tanta inhumanidad, un gran señor que se llamaba Daitama, con mucha gente de la suya. Porque esto tienen por remedio y refugio si les valiese, y a esto llaman los españoles levantamientos y rebelión. Sabido por el capitán, principal tirano, envía gente al dicho hombre cruel, por cuya ferocidad los indios que estaban pacíficos y sufriendo tan grandes tiranías y maldades, se habían ido a los montes, el cual fue a buscarlos, y porque no basta esconderse en las entrañas de la tierra, hallaron gran cantidad de gente, y mataron y despedazaron más de 500 ánimas, hombres, mujeres y niños, porque a ningún género perdonaban. Y aún dicen los testigos que el mismo señor Daitama había, antes que las gentes le matasen, venido al dicho cruel hombre, y le había traído 4 o 5 mil castellanos, y no obstante esto hizo el estrago susodicho. Otra vez, viniendo a servir mucha cantidad de gente a los españoles, y estando sirviendo con la humildad y simplicidad que suelen seguros, vino el capitán una noche a la ciudad donde los indios servían, y mandó que a todos aquellos indios los metiesen a espada, estando unos durmiendo y otros cenando y descansando de los trabajos del día. Esto hizo porque le pareció que era bien hacer aquel estrago, para entrañar su temor en todas las gentes de aquella tierra. Otra vez mandó el capitán tomar juramento a todos los españoles, cuantos caciques y principales y gente común cada uno tenía en el servicio de su casa, y que luego los trasesen a la plaza, y allí les mandó cortar a todos las cabezas, donde mataron 400 o 500 ánimas. Y dicen los testigos que de esta manera pensaba apaciguar la tierra. De cierto tirano particular dicen los testigos que hizo grandes crueldades, matando y cortando muchas manos y pies a hombres y mujeres y destruyendo muchas gentes. Otra vez envió el capitán al mismo cruel hombre con ciertos españoles a la provincia de Bogotá a hacer pesquisa de quién era el señor que había sucedido en aquel señorío, después que mató a tormentos al señor universal, y anduvo por muchas leguas de tierra prendiendo cuantos indios podía haber. Y porque no le decían quién era el señor que había sucedido, a unos cortaba las manos y a otros hacía echar a los perros bravos, que los despedazaban así hombres como mujeres, y de esta manera mató y destruyó muchos indios e indias. Y un día al cuarto del alba fue a dar sobre unos caciques o capitanes y gente mucha de indios que estaban de paz y seguros, que los había asegurado y dado la fe de que no recibirían mal ni daño, por la cual seguridad se salieron de los montes donde estaban escondidos a poblar a lo raso donde tenían su pueblo, y así, estando descuidados y con confianza de la fe que les habían dado, prendió mucha cantidad de gente, mujeres y hombres, y les mandaba poner la mano tendida en el suelo, y él mismo, con un alfanje, les cortaba las manos, y decíales que aquel castigo les hacía, porque no le querían decir dónde estaba el señor nuevo que en aquel reino había sucedido. Otra vez, viendo los indios de una provincia de aquel reino que habían quemado los españoles 3 o 4 señores principales, de miedo se fueron a un peñón fuerte para se defender de enemigos que tanto carecían de entrañas de hombres, y serían en el peñón, y habría, según dicen los testigos, 4 o 5 mil indios. Envía el capitán susodicho a un grande y señalado tirano que a muchos de los que aquellas partes tienen cargo de asolar hace ventaja, con cierta gente de españoles para que castigase, dizque que los indios alzados, que huían con tan pestilencia y carnicería, como si le hubieran hecho alguna injusticia, y a ellos perteneciera hacer el castigo y tomar la venganza, siendo dignos ellos de todo cruelísimo tormento sin misericordia, pues tan ajenos son de ella y de piedad con aquellos inocentes. Idos los españoles al peñón, sábenlo por fuerza como los indios sean desnudos y sin armas, y llamando los españoles a los indios de paz, y que les aseguraban que no les harían mal alguno que no peleasen. Y llamando los españoles a los indios de paz, y que les aseguraban que no les harían mal alguno que no peleasen,
Luego los indios cesaron. Manda el cruelísimo hombre a los españoles que tomasen todas las fuerzas del peñón, y tomadas, que diesen en los indios. Dan los tigres y leones en las ovejas mansas, y desbarrigan y meten a espada tantos que se pararon a descansar. Tantos eran los que habían hecho pedazos. Después de haber descansado un rato, mandó el capitán que matasen y despeñasen del peñón abajo, que era muy alto, toda la gente que viva quedaba, y así la despeñaron toda. Y dicen los testigos que veían nubada de indios echados del peñón abajo, de 700 hombres juntos que caían donde se hacían pedazos. Y por consumar del todo su gran crueldad, rebuscaron todos los indios que se habían escondido entre las matas, y mandó a todos les diesen de estocadas, y así los mataron y echaron de las peñas abajo. Aún no quiso contentarse con las cosas tan crueles y dichas, pero quiso señalarse más y aumentar la horribilidad de sus pecados, en que mandó que todos los indios e indias que los particulares habían tomado vivos, porque cada uno en aquellos estragos suele escoger algunos indios e indias y muchachos para servirse, los metiesen en una casa de paja, escogidos y dejados los que mejor le parecieron para su servicio, y les pegasen fuego. Y así los quemaron vivos, que serían obra de 40 o 50. Otros mandó echar a los perros bravos, que los despedazaron y comieron. Otra vez, este mismo tirano fue a cierto pueblo que se llamaba Cota, y tomó muchos indios, e hizo despedazar a los perros 15 o 20 señores y principales, y cortó mucha cantidad de manos de mujeres y hombres, y las ató en una cuerda, y las puso colgadas de un palo a lo largo, porque viesen los otros indios lo que había hecho a aquellos, en que habría 70 pares de manos, y cortó muchas narices a mujeres y niños. Las hazañas y crueldades de este hombre enemigo de Dios no las podría alguno explicar, porque son innumerables, y nunca tales oídas ni vistas que han hecho en aquella tierra, y en la provincia de Guatemala, y donde quiera que ha estado, porque ha muchos años que anda por aquellas tierras haciendo aquestas obras y abrasando y destruyendo aquellas gentes y tierras. Dicen más los testigos en aquella probanza que han sido tantos y tales y tan grandes las crueldades y muertes que se han hecho y se hacen hoy en el dicho nuevo reino de Granada por sus personas los capitanes, y consentido hacer a todos aquellos tiranos y destruidores del género humano que con él estaban, que tienen toda la tierra asolada y perdida. Y que si su majestad con tiempo no lo manda remediar, según la matanza que en los indios se hace, solamente por sacarles el oro que no tienen, porque todo lo que tenían lo han dado, se acabarán en poco de tiempo que no haya indios ningunos para sustentar la tierra y quedará toda yerma y despoblada. Débese aquí de notar la cruel y pestilencial tiranía de aquellos infelices tiranos, cuán recia y vehemente y diabólica ha sido, que en obra de 2 años o 3 que ha que aquel reino se descubrió, que según todos los que en él han estado y los testigos que la dicha probanza dicen, estaba el más poblado de gente que podía ser tierra en el mundo, lo hallan todo muerto y despoblado, tan sin piedad y temor de Dios y del Rey, que digan que si en breve su majestad no estorba aquellas infernales obras, no quedará hombre vivo ninguno. Y así lo creo yo, porque muchas y grandes tierras en aquellas partes he visto por mis mismos ojos que en muy breves días las han destruido y del todo despoblado. Hay otras provincias grandes que confinan con las partes del dicho nuevo reino de Granada que se llaman Popayán y Cali, y otras 3 o 4 que tienen más de 500 leguas las han asolado y destruido por las maneras que esas otras, robando y matando con tormentos y los desafueros susodichos, las gentes de ellas que eran infinitas, porque la tierra es felicísima. Y dicen los que ahora vienen de allá, que es una lástima grande y dolor ver tantos y tan grandes pueblos quemados y asolados como veían pasando por ellas,
que donde había pueblo de 1000 y 2000 vecinos no hallaban 50, y otros totalmente abrasados y despoblados. Y por muchas partes se hallaban 100 y 200 leguas y 300 todas despobladas, quemados y destruidas grandes poblaciones. Y finalmente porque desde los reinos del Perú, por la parte de la provincia del Quito, penetraron grandes y crueles tiranos hacia el dicho nuevo reino de Granada, Popayán y Cali, por la parte de Cartagena y Uraba, y de Cartagena otros malaventurados tiranos fueron a salir al Quito, y después de otros por la parte del río de San Juan, que es a la costa del sur, todos los cuales se vinieron a juntar, han extirpado y despoblado más de 600 leguas de tierra, echando aquellas tan inmensas ánimas a los infiernos, haciendo lo mismo el día de hoy a las gentes míseras aunque inocentes que quedan. Y porque sea verdadera la regla que al principio dije, que siempre fue creciendo la tiranía, violencias e injusticias de los españoles contra aquellas ovejas mansas en crueldad, inhumanidad y maldad, lo que ahora en las dichas provincias se hace, entre otras cosas dignísimas de todo fuego y tormento, es lo siguiente. Después de las muertes y estragos de las guerras, ponen, como es dicho, las gentes en la horrible servidumbre arriba dicha, y encomiendan a los diablos a unos 200 y a otros 300 indios. El diablo encomendero dizque que llaman 100 indios ante sí, luego vienen como unos corderos. Venidos, hace cortar las cabezas a 30 o 40 de ellos, y dice a los otros, lo mismo os tengo de hacer, si no me servís bien, o si os vais sin mi licencia. Considérese ahora por Dios, cómo los que esto leyeren qué obra es esta, y si excede a toda crueldad e injusticia que pueda ser pensada, y si les cuadra bien a los tales cristianos llamarlos diablos, y si sería más encomendar a los indios a los diablos del infierno que es encomendar a los cristianos de las Indias. Pues otras obras diré, que no sé cuál sea más cruel, más infernal y más llenas de ferocidad de fieras bestias, o ella o la que ahora se dicho. Ya está dicho que tienen los españoles de las Indias enseñados y amaestrados perros bravísimos y ferocísimos para matar y despedazar los indios. Sepan todos los que son verdaderos cristianos, y aun los que no lo son, si se oyó en el mundo tal obra, que para mantener los dichos perros traen muchos indios en cadenas por los caminos, que andan como si fuesen manadas de puercos, y mátanlos y tienen carnicería pública de carne humana, y dícense unos a otros, préstame un cuarto de un bellaco de esos para dar de comer a mis perros hasta que yo mate otro, como si se prestasen cuartos de puerco o de carnero. Hay otros que se van a caza a las mañanas con sus perros, y volviéndose a comer, preguntados cómo les ha ido, responden, bien me ha ido, porque obra de 15 o 20 bellacos dejo muertos con mis perros. Todas estas cosas y otras diabólicas vienen ahora probadas en procesos que han hecho unos tiranos contra otros. ¿Qué puede ser más fea ni fiera ni inhumana cosa? Con esto quiero acabar hasta que vengan nuevas de más egregias en maldad, si más que éstas pueden ser cosas, hasta que volvamos allá a verlas de nuevo, como 40 años ha que las vemos por los ojos sin cesar. Profesando en Dios y en mi conciencia, que según creo y tengo por cierto, tantas son las perdiciones, daños, destrucciones, despoblaciones, estragos, muertes, y muy grandes crueldades horribles y especies feísimas de las violencias, injusticias, robos y matanzas que en aquellas gentes y tierras han hecho, y aún se hacen hoy en todas aquellas partes de las Indias, que en todas cuantas cosas he dicho, y cuanto lo he encarecido, no he dicho ni encarecido en cualidad ni en cantidad de 10.000 partes de lo que se ha hecho y se hace hoy, una. Y para que más compasión cualquiera cristianos haya de aquellas inocentes naciones, y de su perdición y condenación más se duela y más culpe y abomine y deteste la codicia y ambición y crueldad de los españoles, tengan todos por verdadera esta verdad
con las que arriba he afirmado, que después que descubrieron las Indias hasta hoy, nunca en ninguna parte de ellas los indios hicieron mal a cristianos sin que primero hubiesen recibido males y robos y traiciones de ellos. Antes siempre los estimaban por inmortales y venidos del cielo, y como a tales los recibían, hasta que sus obras testificaban quiénes eran y qué pretendían. Otra cosa es bien añadir, que hasta hoy desde sus principios no se ha tenido más cuidado por los españoles de procurar que les fuese predicada la fe de Jesucristo a aquellas gentes, que si fueran perros u otras bestias. Antes han prohibido de principal intento a los religiosos con muchas aflicciones y persecuciones que les han causado, que no les predicasen porque les parecía que era impedimento para adquirir el oro y riquezas que les prometían sus codicias. Y hoy en todas las Indias no hay más conocimiento de Dios, si es de palo o de cielo o de tierra, que hoy ha 100 años entre aquellas gentes, si no es en la Nueva España, donde han andado religiosos, que es un rinconcillo muy chico de las Indias, y así han perecido y perecen todos sin fe y sin sacramentos. Fui inducido yo, fray Bartolomé de las Casas o Casaus, fraile de Santo Domingo, que por la misericordia de Dios ando en esta corte de España procurando echar el infierno de las Indias, y que aquellas muchedumbres de ánimas redimidas por la sangre de Jesucristo no perezcan sin remedio para siempre, sino que conozcan a su Creador y se salven, y por compasión que he de mi patria que es Castilla, no la destruya Dios por tan grandes pecados contra su fe y honra cometidos en los próximos, por algunas personas notables, celosas de la honra de Dios y compasivas de las aflicciones y calamidades ajenas, que residen en esta corte, aunque yo me lo tenía en propósito y no lo había puesto por obra por mis continuas ocupaciones. Acabéla en Valencia a 8 de diciembre de 1542 años, cuando tienen la fuerza y están en su colmo actualmente todas las violencias, opresiones, estragos, despoblaciones, tiranías, matanzas, robos y destrucciones, estragos, angustias y calamidades susodichas en todas las partes donde hay cristianos de las Indias, puesto que en unas partes son más fieras y abominables que en las otras. México y su enmarca está un poco menos malo, o donde a lo menos no se osa hacer públicamente, porque allí y no en otra parte hay alguna justicia, aunque muy poca, porque allí también los matan con infernales tributos. Tengo grande esperanza que porque el emperador y rey de España nuestro señor don Carlos V, de este nombre, va entendiendo las maldades y traiciones que en aquellas gentes y tierras contra la voluntad de Dios y suya se hacen y han hecho, porque hasta ahora se le han encubierto siempre la verdad industriosamente, que ha de extirpar tantos males y ha de remediar aquel nuevo mundo que Dios le ha dado, como amador y cultor que es de justicia, cuya gloriosa y felice vida e imperial estado, Dios Todopoderoso, para remedio de toda su universal Iglesia y final salvación propia de su real ánima, por largo tiempo prospere. Amén. Después de escrito lo susodicho, fueron publicadas ciertas leyes y ordenanzas que su Majestad, por aquel tiempo, hizo en la ciudad de Barcelona, año de 1542, por el mes de noviembre, en la villa de Madrid el año siguiente, por las cuales se puso la orden que por entonces pareció convenir para que cesasen tantas maldades y pecados que contra Dios y los próximos y en total acabamiento y perdición de aquel orbe se cometían. Hizo las dichas leyes su Majestad después de muchos ayuntamientos de personas de gran autoridad, letras y conciencia, disputas y conferencias en la villa de Valladolid, y finalmente, con acuerdo y parecer de todos los más que dieron por escrito sus votos, y más cercanos se hallaron de las reglas de la ley de Jesucristo, y también libres de la corrupción y ensuciamiento de los tesoros robados de las Indias, los cuales ensuciaron las manos y más las ánimas de muchos que entonces las mandaban.
de donde procedió la ceguedad suya para que las destruyesen sin tener escrúpulo alguno de ello. Publicadas estas leyes, hicieron los hacedores de los tiranos que entonces estaban en la corte muchos traslados de ellas, como a todos les pesaba, porque parecía que se les cerraban las puertas de participar lo robado y tiranizado, y enviáronlos a diversas partes de las Indias. Los que allá tenían cargo de las robar y acabar y consumir con sus tiranías, como nunca tuvieron jamás orden, sino todo el desorden que pudiera poner Lucifer, cuando vieron los traslados antes que fuesen los jueces nuevos que los habían de executar, conociendo a lo que se dice y se cree de los que acá hasta entonces los habían en sus pecados y violencias sustentado, que lo debían hacer, alborotáronse de tal manera que cuando fueron los buenos jueces a las executar, acordaron de cómo habían perdido a Dios el amor y temor, perder la vergüenza y obediencia a su rey. Y así acordaron de tomar por renombre traidores, siendo cruelísimos y desenfrenados tiranos, señaladamente en los reinos del Perú, donde hoy que estamos en el año de 1545 se cometen tan horribles, espantables y nefarias obras, cuales nunca se hicieron ni en las Indias ni en el mundo, no sólo en los indios, los cuales ya todos o casi todos los tienen muertos, y aquellas tierras de ellos despobladas, pero en sí mismos unos a otros con justo juicio de Dios, que pues no ha habido justicia del rey que los castigue, viniese del cielo, permitiendo que unos fuesen de otros verdugos. Con el favor de aquel levantamiento de aquellos en todas las otras partes de aquel mundo no han querido cumplir las leyes, y con color de suplicar de ellas que están tan alzados como los otros, porque se les hace de mal dejar los estados y haciendas usurpadas que tienen y abrir mano de los indios que tienen en perpetuo cautiverio. Donde han cesado de matar con espadas de presto, mátanlos con servicios personales y otras vexaciones injustas e intolerables poco a poco. Y hasta ahora no es poderoso el rey para lo estorbar, porque todos los chicos y grandes andan a robar, unos más, unos menos, unos pública y abierta, otros secreta y paliadamente, y con color de que sirven al rey, deshonran a Dios, roban y destruyen al rey. Fin del Nuevo Reino de Granada. Capítulo 24 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Carta. Lo que se sigue es un pedazo de una carta y relación que escribió cierto hombre de los mismos que andaban en esas estaciones, refiriendo las obras que hacía y consentía hacer el capitán por la tierra que andaba. Y puesto que, porque la dicha carta y relación se dio a encuadernar con otras cosas, o el librero olvidó o perdió una hoja u hojas de ella que contenía cosas espantables, todo lo cual se me dio por uno de los mismos que las hacían, y yo le tuve todo en mi poder. Va sin principio y cabo lo siguiente. Pero por ser ese pedazo que queda lleno de cosas notables, parecióme no deberse dejar de imprimir, porque no creo que causará mucha menor lástima y horror a vuestra Alteza, juntamente con deseo de poner el remedio que algunas deformidades referidas. Carta. Dio licencia que los echasen en cadenas y prisiones y así los echaron. Y el dicho capitán traía 3 o 4 cadenas de ellos para él, haciendo esto y no procurando de sembrar ni poblar como se había de hacer, sino robando y tomando a los indios la comida que tenían. Vinieron en tanta necesidad los naturales que se hallaban mucha cantidad de ellos en los caminos muertos de hambre. Y en ir y venir a la costa los indios cargados de las cosas de los españoles mató cerca de 10.000 ánimas, porque ninguno llegó a la costa que no muriese por ser la tierra caliente. Después de esto, siguiendo rastro y por el mismo camino que vino Juan de Ampudia,
echando los indios que habían sacado del Quito adelante una jornada para que descubriesen los pueblos de los indios y les robasen para cuando él llegase con su gente, y estos indios eran dél y de los compañeros, cual 200, cual 300, cual 100, como cada uno traía, los cuales, con todo lo que robaban, acudían a sus amos, y en esto hacían grandes crueldades en los niños y mujeres. Y esta misma orden truchó en el Quito abrasando toda la tierra y las casas de depósito que tenían los señores de maíz, consintiendo hacer gran estrago en matar ovejas de gran cantidad, siendo la principal población y mantenimiento de los naturales y españoles, porque para solos los sesos de las ovejas y para el sebo consentía matar 200 o 300 ovejas y echaban la carne a mal. Y los indios amigos que con él andaban, para solo comer los corazones de las ovejas, mataban mucha cantidad, porque ellos no comían otra cosa. Y así 2 hombres en una provincia llamada Furúa mataron 25 carneros y ovejas de carga, que valían entre los españoles a 20 y a 25 pesos cada uno, solo para comer los sesos y el sebo. Y así, en este desorden, matando excesivamente, se perdieron más de 100.000 cabezas de ganado, por cuya causa la tierra vino en muy gran necesidad, y los naturales se murieron en muy gran cantidad de hambre. Y habiendo en el Quito tanto maíz que no se pudiese decir, por esta mala orden vino tanta necesidad que vino a valer una fanega de maíz 10 pesos y una oveja otro tanto. Después que el dicho capitán volvió de la costa, determinó de partirse de Quito para ir en busca del capitán Juan de Ampudia. Sacó más de 200 hombres de a pie y de caballo, entre los cuales sacó muchos vecinos de la villa de Quito, y a los vecinos que iban con él, el dicho capitán les dio licencia para que sacasen sus caciques de sus repartimientos con todos los indios que ellos quisiesen sacar, y ellos lo hicieron así. Entre los cuales sacó a Alonso Sánchez Nuita con su cacique más de 100 indios con sus mujeres, y por el consiguiente Pedro Cobo y su sobrino más de 150 con sus mujeres, y muchos de ellos sacaban sus hijos, porque todos se morían de hambre. Y asimismo sacó Morán, vecino de Popayán, más de 200 personas, y lo mismo hicieron todos los otros vecinos y soldados, cada uno como podía. Y los dichos soldados preguntáronle que si les daría licencia para echar en prisiones los indios e indias que llevaban, y él les dijo y respondió que sí, hasta que se muriesen, y después de muertos aquellos, otros, que si los indios eran vasallos de su majestad, que también lo eran los españoles, y se morían en la guerra. Y de esta manera salió del Quito el dicho capitán a un pueblo que se llama Otavalo, que a la sazón tenía por su repartimiento, y pidióle al cacique que le diese 500 hombres para la guerra, y así se los dio con ciertos indios principales. Y parte de aquesta gente repartió entre los soldados, y los demás los llevó consigo, unos cargados y otros en cadenas, y algunos sueltos para que le sirviesen y le trajesen de comer, y de esta manera los llevaron los soldados en cadenas y en sogas atados. Y cuando salieron de las provincias de Quito, sacaron más de 6.000 indios e indias, y de todos ellos no se volvieron 20 hombres a su tierra, porque todos se murieron con los grandes trabajos y excesivos que les dieron en las tierras calientes, desnaturalizándoles de su natural. Y acaeció en este tiempo que un Alonso Sánchez que envió el dicho capitán por capitán de cierta gente a una provincia, topó en el camino cierta cantidad de mujeres y de muchachos cargados de comida, y le aguardaron y esperaron sin le huir, para le dar de ella, y a todos los mandó meter a cuchillo de espada. Y acaeció un misterio, que un soldado dando de cuchilladas a una india, del primer golpe se le quebró la mitad de la espada, y del segundo no le quedó sino la empuñadura, sin poder herir la india. Y otro soldado con un puñal de 2 filos
queriendo dar de puñaladas a otra india, al primer golpe se le quebró y despuntó con 4 dedos de la punta, y al segundo no le quedó más de la empuñadura. Y al tiempo que el dicho capitán salió de Quito, sacando tanta cantidad de naturales, descasándolos, dando las mujeres mozas a los indios que él traía y las otras a los que quedaban por viejos, salió una mujer con un niño chiquito en los brazos tras él, dando voces, diciéndole que no le llevase a su marido porque tenía 3 niños chiquitos y que ella no los podría criar, y que se le morirían de hambre. Y visto que la primera vez le respondió mal, tornó a segundar con mayores voces diciendo que sus hijos habían de morir de hambre. Y visto que le mandaba echar por allá y que no quiso dar a su marido, dio con el niño en unas piedras y le mató. Que al tiempo que el dicho capitán llegó a las provincias de Lilí, a un pueblo llamado Palo, junto a Río Grande, donde halló el capitán Juan de Ampudia, que había venido adelante a descubrir y pacificar las tierras, el dicho Ampudia tenía poblada una villa llamada Ampudia, en nombre de su majestad y del marqués Francisco Pizarro, y en ella tenía puestos por alcaldes ordinarios a Pedro Solano de Quiñones y 8 regidores, y toda la más de la tierra tenía y estaba de paz repartida. Y así como supo que el dicho capitán estaba en el río, fuele a ver con muchos de los vecinos y con muchos indios de paz cargados de comida y fruta, y de allí adelante todos los indios más cercanos le venían a ver y le traer de comer al dicho capitán. Eran los indios de Chamundi, Palo y Solimán y de Bolo, y porque no traían tanto maíz como él quería, mandó ir a muchos españoles con sus indios e indias que fuesen por maíz, y dondequiera que lo hallasen, que lo truxesen. Y así fueron a Bolo y a Palo, y hallaron a los indios e indias en sus casas de paz, y los dichos españoles y los que con ellos fueron, les tomaron y robaron el maíz, oro y mantas y todo lo que los indios tenían, y ataron muchos de ellos. Y visto esto por los indios que les hacían tan mal tratamiento, fueron al dicho capitán a quejarse del mal tratamiento que les habían hecho, y que les volviesen todo lo que les habían tomado los españoles. Y él no les quiso hacer volver cosa ninguna, y les dijo que no irían otra vez. Y luego de allí a 4 o 5 días volvieron los españoles por maíz y por robar a los indios matorrales. Y vista por los indios la poca verdad que el dicho capitán les sostenía y guardaba, se alzaba toda la tierra, de donde resultó mucho daño y reservicio a Dios vuestro Señor y a su Majestad a causa de lo susodicho. Y así está despoblada toda la tierra, porque los han destruido sus enemigos los olomas y los manipos, que son gente de sierra y belicosa, que bajaban cada día a los llanos a tomarles y a robarles, como los veían que andaban desamparados, sus pueblos y naturaleza, y entre ellos el que más podía comía al otro, porque todos perecían de hambre. Y esto hecho, el dicho capitán vino a la dicha villa de Ampudia, donde le recibieron por general, y de allí a 7 días partió para los aposentos de Lilí y de Petí, con más de 200 hombres de pie y a caballo. Que después de esto el dicho capitán envió sus capitanes a unas partes y a otras a hacer cruda guerra a los indios naturales, y así mataron mucha cantidad de indios e indias, y les quemaron sus casas y les robaron sus haciendas. Esto duró muchos días. Y como vieron los señores de la tierra que los mataban y destruían, enviaron indios de paz con comida. Y partido el dicho capitán para un pueblo que se llamaba Ice, con todos los indios que habían prendido los españoles en Lilí sin soltar a ninguno, y llegado al pueblo de Ice, luego envió españoles a robar y a tomar y matar todos los indios e indias que pudiesen, y mandó quemar muchas cosas, y así quemaron más de 100 casas. Y de allí fue a otro pueblo que se llama Tulicuy, y el cacique luego le salió de paz con muchos indios, y el dicho capitán le pidió oro a él y a todos sus indios.
El cacique le dijo que no tenía sino poco, pero que lo que tenía él se lo daría, y luego empezaron a le dar todos todo lo que podían. Y el dicho capitán daba a cada uno de los dichos indios una cédula con el nombre de dicho indio, que como le había dado oro, y que al indio que no traía aquella cédula, que le echaría a los perros porque no le daba oro. Y así, con temor de esto, todos los indios que tenían oro se lo dieron todo lo que podían, y los que no tenían oro se fueron al monte y a otros pueblos por temor que no les matase, y a cuya causa pereció mucha cantidad de los naturales. Y luego mandó el dicho capitán al cacique que enviase 2 indios a otro pueblo que se llama Dagua, que viniese de paz, y que le trasesen mucho oro. Y llegando a otro pueblo, envió aquella noche a tomar indios muchos españoles y los indios de Tulicuy, y así trajeron otro día más de 100 personas, y todos los que podían llevar cargas los tomó para sí y para los soldados, y los echaron en cadenas, donde murieron todos, y las criaturas diólas el dicho capitán al dicho cacique Tulicuy para que las comiese, y hoy día están los cueros de las criaturas llenos de ceniza en casa del dicho cacique Tulicuy. Y así se partió de allí sin lengua ninguna para las provincias de Calili, donde se juntó con el capitán Juan de Ampudia, que le había él enviado a descubrir por otro camino, haciendo mucho estrago a los naturales el uno y el otro por donde quiera que iban. Y el dicho Juan de Ampudia llegó a un pueblo que el cacique dél se llamaba Vitacón, el cual tenía hechos ciertos hoyos para su defensa, y cayeron en ellos 2 caballos, y uno de Antonio Redondo, y el otro de Marcos Márquez, y el de Marcos Márquez murió, y el otro no. Y por esto mandó el dicho Ampudia que prendiesen todos los indios e indias que pudiesen, y así prendieron y juntaron más de 100 personas, y los echaron a todos en aquellos hoyos vivos, y los mataron, y quemaron más de 100 casas en el dicho pueblo. Y así se juntaron ambos en un pueblo grande, y sin llamar los indios de paz, ni tener lengua con los que los llamar, alancearon y mataron mucha cantidad de ellos, y les dieron cruda guerra, y cuanto es dicho. Luego que se juntaron, le dijo el dicho Ampudia al capitán lo que había hecho en Vitacón, y como había echado tanta gente en los hoyos, y el dicho capitán le dijo y respondió que era muy bien hecho, y que él así lo había hecho en Riobamba cuando entró, que es en las provincias de Quito, que echó en hoyos más de 200 personas, y allí estuvieron dando guerra a toda la tierra. Después de esto, en la provincia de Virú o de Ancerma, entró en esta provincia haciendo cruda guerra a fuego y a sangre hasta los pozos de la sal, y de allí envió a Francisco García Tobar adelante, dando muy cruda guerra a los naturales como de antes, y les venían los indios de 2 en 2 haciendo señas que querían paz de parte de toda la tierra, diciéndoles que querían que si oro o mujeres o comida, que ellos se lo darían, y que no los matasen así. Y así es verdad, según han dicho ellos después. Y el dicho Francisco García les dijo que se ñuesen, que estaban borrachos y que no los entendía. Y así volvió a donde estaba el dicho capitán, y se partieron para salir de toda la provincia, dando muy cruda guerra a los naturales, robándolos y matándolos a todos. Y sacó de allí más de 200.000 ánimas él y los soldados que consigo traía, y todos estos murieron en cadenas. Antes que saliesen de la población, mataron más de 500. Y así se volvió a la provincia de Calili, y en el camino, si algún indio o india se cansaba de manera que no podía andar, luego le daban de estocadas y le cortaban la cabeza estando en la cadena por no la abrir, y porque los otros de aquello veían no se hiciesen malos. Así de esta manera murieron todos, y por estos caminos se perdió toda la gente que sacó de Quito y de Pasto, de Quilla, Cangua, Paria, Popayán y Lili, de Cali y de Ancerma, y muy gran cantidad de gente se murió. Y luego a la vuelta que volvió al pueblo grande,
entraron en él matando todos los que podían, y en este día prendieron 300 personas. De la provincia de Lili envió al dicho capitán Juan de Ampudia con mucha gente a los aposentos y población de Lili a que prendiesen a todos los indios e indias que pudiesen, y se los truxesen para las cargas, porque toda la gente que había traído de Ancerma y de allí para adelante se habían muerto, que era en gran cantidad, y el dicho Juan de Ampudia trajo más de 1000 personas y mató muchos. Y así el dicho capitán tomó toda la gente que hubo menester, y la demás dio a los soldados, y luego los echaron en cadenas donde todos murieron. Y así, despoblando la dicha villa de los españoles y de los naturales en tanta cantidad como parece, por los pocos que han quedado, se partió para Popayán. Y en el camino dejó un español vivo, porque no podía andar tanto como los sanos, que se llamaba Martín de Aguirre. Y llegado a Popayán, pobló aquel pueblo y comenzó a destruir y robar los indios de aquellas comarcas con el desorden que habían hecho en las otras. Y allí hizo cuño real, y fundió todo el oro que se había habido, y Juan de Ampudia tenía antes que él viniese, y sin cuenta ni razón, sin dar parte alguna a ningún soldado, lo tomó todo para sí, salvo que dio lo que quiso a algunos que se le habían muerto los caballos, y hecho esto, llevándoles quintos de su majestad, dijo que iban a Cuzco a dar cuenta a su gobernador, y se partió para el Quito, y en el camino prendió mucha cantidad de indios e indias, y todos murieron en el camino y allá. Y demás de esto que el dicho capitán tornó a deshacer el cuño real que había hecho. Bien es aquí referir una palabra que éste de sí mismo dicho, como aquel que no ignoraba los males y crueldades de ellos que hacía. Dicho así: de aquí a 50 años, los que pasaren por aquí y oyeren estas cosas dirían: por aquí anduvo el tirano de fulano. Estas entradas y salidas que aquéste por aquellos reinos hizo, y esta manera de visitar aquellas gentes que vivían seguras en sus tierras, y estas obras que se excitaban en ellas, vuestra Alteza sepa y sea cierto, que han hecho por la misma imagen y semejanza los españoles, desde que se descubrieron hasta hoy en todas las Indias. Fin de carta. Fin de brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas.